Bien, buenos días a todos. Va llegando más de sus compañeros. Bienvenidos. Segundo semestre, Ingeniería de Materiales. Esta materia es muy diversa, diferente a otras. Cuando estén en cuarto semestre, pues van a recordar mucho de esta cuando lleven procesos de fabricación también. Pero ahorita pues vamos a centrarnos en esta. Toda materia que tiene nombre, que empieza así como ingeniería de, obviamente se refiere a una carrera también que existe de ese tipo, pero también tiene inmerso en ella que va a ser práctica. Entonces, existen prácticas aquí, así como en la clase que ya llevamos de química que había prácticas, bueno, aquí hay. Son muy distintas, pero obviamente también aquí hay una parte práctica. Y la vamos a solucionar, la vamos a resolver. Yo les aseguro que sí van a aprender de la forma en que la llevemos, aunque estén en su casa, ¿sí? Y otra cosa también que ahorita vamos a ver, vamos a ver una clase corta realmente el día de hoy. Por esta semana nos vamos a ver las 2 veces, las 2 sesiones que existen en la semana, pero no las vamos a ver las 2 horas completas. En realidad, bueno, considerando que es la primera vez que nos vemos para la clase, ahorita lo que yo voy a presentar, que es muy, muy importante, son los criterios de evaluación y la carta descriptiva, o sea, la temática que vamos a observar. Es muy, muy importante que desde ahorita sepan todo lo que se va a ver y lo que vamos a trabajar durante este semestre, ¿sí? Entonces, eh, el semestre realmente no son 6 meses completos, ¿eh? Son 18 semanas que terminamos nosotros la última semana de mayo. Pues ya tenemos, de hecho, calendarizado lo que van a ser para ustedes los puntos de su examen. De hecho, los que ya entraron a la plataforma, si todavía queda gente pendiente de aceptar la invitación, ahí se podrán haber dado cuenta, ahí está la programación del curso, que se las vamos a presentar también ahorita. Entonces, los criterios de evaluación para esta materia estarán divididos conocimientos, habilidades y actitudes, como cada materia, cada asignatura en la Universidad de la Sierra, porque es la parte del modelo de estudio. Para conocimientos vamos a tener 50%, el cual está aplicado tanto por examen de conocimientos como por reportes de prácticas. Entonces, ustedes ya tienen un poquito más de experiencia en reportes, ya saben que le tienen que poner ganas porque, pues, es 20%, que es muy importante ese 20%, ¿sí? Y además de que tienen una mayor oportunidad para realmente sacar ese 20%, porque tienen más días para hacer eso. Habilidades, 30%, todo lo que involucre ejercicios, tareas, y demás alrededor, pues, va a contar en habilidades. Y en actitudes, por supuesto que involucra valores de ustedes durante clase, a través de todo el semestre y, pues, participación también dentro de la misma, ¿sí? ¿Cómo calificamos eso? Bueno, tomamos la base que tiene Canvas, la plataforma, y vemos las analíticas, estadísticas de cómo van trabajando cada uno de ustedes. Entonces, con respecto a eso, ustedes adquieren el 20% o adquieren menos. O sea, si ustedes no entregaron algunos trabajos, si estuvieron mal, pues es donde empieza a bajar, ¿no? En actitudes. Si no vieron, no entraron aquí y no vieron el video, pues también entra esa disyuntiva, ese problema. Y a partir de la siguiente clase, sí les vamos a tomar en cuenta eso de la asistencia aquí a la videoconferencia, porque únicamente aquellos que tengan una situación de real, de falta, porque estuvieron enfermos, porque tuvieron que salir, este, si llegan a estar trabajando alguna situación como esa, tienen que comunicarse con cada uno de sus maestros y tendrán que explicar su situación, ¿sí? Entonces, no hay justificación porque, el modelo de nosotros, pues, no está hecho para que sea, escuela, a distancia, entonces, es presencial. ¿Qué significa? Que aquí tenemos que estar. Entonces, es la misma, si tuvieran que estar en la universidad, tienen que estar ahí en la universidad.
Entonces, no es directamente como asistencia en sí el que tienes que estar aquí y que te checo y ya, si no estás el 90% de las asistencias, pues ya te vas. Sí tiene que variar un poquito porque estamos a través de Zoom, o si utilizamos el de Canvas, el Big Blue Button, pues es la misma situación. A través de videoconferencia, pues poquito más de flexibilidad. Sin embargo, como les decía, ¿no? A partir de la siguiente clase nosotros vamos a estarle checando y como un incentivo, más que nada, vamos a agregar eh, hasta 3 puntos por la asistencia de ustedes, que aquí tienen que estar, no es que un premio o lo que sea, pero bueno, de en su calificación por parcial. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, veamos si alguien sacó en el parcial 77, pues, pero asistió, participó, realizó todo lo demás, todo esto que tenía que cumplir, bueno, pues tendrá su 80, ¿sí? No es mucho, pero a la vez sí representa mucho, 3 puntos, y eso es como un incentivo, ¿no? Para ustedes. Pues bueno, esto hay que tenerlo ahí anotado, ahorita van a ver por qué. Tu examen parcial 1, 2 y 3, ahí está. Calendarización, 19 de febrero es el primero. Aquí yo tengo puestos los 2 grupos, tienen diferente horario. El semestre anterior llegábamos a poder vernos porque teníamos clases el mismo día, ahorita no. Entonces, ya no vamos a estarnos mezclando por allá. Entonces, ustedes tienen su examen primero 19 de febrero, el segundo el 26 de marzo y el tercero, pues correspondiente a cada parcial, el 25 de mayo, ¿sí? Esa semana del 25 de mayo, ahí se acaba el semestre, ¿sí? Ni siquiera vamos a tocar junio. Bueno, entonces aquí está, sus primeros 100 puntotes regalados es poniendo esto en su cuaderno, tomando su foto y entregándole. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Bueno, ahí está. Terminando aquí, yo les abro el espacio en plataforma y ya ustedes pueden entregar esto. Va a quedar abierto por unos días, pero no veo la intención de que les queden por varios días, ¿no? Entonces, aquí ya tomaron nota o ya tomaron la fotografía. Yo voy a salirme de aquí porque voy a ir a mostrarles la carta descriptiva, o sea, toda la temática que vamos a observar y la programación del mismo semestre, ¿sí? Entonces, nos vamos de aquí. Igual va a estar ahí en el video, entonces también lo pueden volver a ver, trabajarlo de nuevo y pues todo bien, ¿no? Todo, todo tranquilo. Entonces vamos a compartirles ahora precisamente la carta descriptiva de qué trata la asignatura. Entonces, nada más confírmenme que ya la están viendo, por favor. Ya Cualquiera de se ve. ustedes, una señal, me digan sí, ya se ve. Ya, profe. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Miren, la asignatura, todas las materias tienen su objetivo, propósito. Esta es una materia de 72 horas al semestre, significa que nos vemos 4 horas por semana durante las 18 semanas del semestre. Es una materia para segundo semestre, como viene aquí, y su objetivo es que ustedes conozcan estructura, propiedades, clasificación, obtención y uso de los materiales más utilizados en la industria para que puedan entre ellos elegir los más convenientes, tanto económica como industrialmente, para una aplicación determinada. Nosotros vamos a aprender que los materiales o los más comunes los clasificamos en ciertos grupos. Vamos a ver mucho sobre materiales metálicos, vamos a ver materiales poliméricos, cerámicos, compuestos, nanomateriales y algunos diversos que están todavía dentro de de esas mismas clasificaciones, que pues es muy importante estudiarlos, ¿sí? Propósito de la asignatura es que igual al final del semestre ustedes sean capaces de discernir, o sea, de
tanto identificar como ver esa distinción en la clasificación y que identifiquen propiedades físicas y mecánicas de cada uno de los materiales para que puedan eh, distinguir el uso de cada uno de ellos. Todas las asignaturas contribuyen a algo muy importante que es para ustedes, que le llamamos dentro del plan de estudios atributos de egreso. Los atributos de egreso, pues son tanto habilidades que van adquiriendo ustedes durante toda la carrera, o sea, van sumándose. Empiezan, sí, en primero semestre en algunas asignaturas, o sea, varían dependiendo de cada clase, qué atributos van ustedes construyendo. Entonces, en este caso, esta asignatura tiene una contribución tanto al atributo de egreso 1, 2, 3, 5 y 7, que se ven muy claros, ¿no? De esa forma en esos atributos. El uno, que habla de problemas de ingeniería, tiene que ver con las ciencias, directamente con ciencias básicas también. Entonces, ¿por qué contribuye aquí? Porque se introduce la selección y utilización de materiales. En el atributo 2, que habla de diseño ingenieril, cómo la ingeniería de materiales contribuye, porque hay una aplicación de acuerdo a las propiedades de cada material. O sea, si ustedes van a entrar a diseñar, ya sea equipos dentro de la industria, requieren la contribución de la ingeniería de materiales para el diseño. Entonces se tiene que seleccionar, pues aquí está la contribución. En la parte del atributo 3 que habla de experimentación, esta asignatura contribuye con la parte de que van a ser capaces de realizar experimentos con distintos tipos de materiales. También contribuye al atributo 5 de responsabilidad ética. ¿Cómo está esa parte? Bueno, como esta es una clase práctica, pero además vamos considerando diferencias entre materiales, que todo esto se relaciona al final también a costos de los materiales. Entonces, en la selección de un material tiene que tenerse esa responsabilidad y esa ética sobre todo. Entonces, por supuesto que va a participar en esto, esta materia. El comportamiento que nosotros tengamos tanto para las partes prácticas, también, por supuesto, y sobre todo también en la entrega de reportes, es parte, ¿no?, de esa ética. Ustedes recordarán que ya en otra materia que estuvimos trabajando el semestre pasado, algunos tenían que reportar, ¿no? Tristemente decir, no, pues es que el compañero no participó con nosotros. Bueno, es parte de la honestidad y la propia ética de ese compañero que ni modo, no aportó, entonces ni modo, también es parte de, que va junto con el atributo 7 que es el trabajo en equipo. Hay mucho trabajo que, como ya les decía, bueno, esta es una materia práctica, sin embargo, para poderla realizar y en 18 semanas y ver todo esto, hacer los reportes sobre todo, hay que realizar trabajo en equipo, y que es el trabajo que nosotros le llamamos en comunidades de aprendizaje, pues es necesario para poder completar el trabajo, que desde el principio entendamos todos, y esto es parte muy fundamental de la ingeniería industrial, que no se trabaja solos, que es tan importante el trabajo que hace mi compañero para el aporte como el trabajo que pueda hacer yo. Vamos a aprender porque sí hay un vicio que se trae, digamos, todavía, ¿no? De bachiller, de las prepas, y de ahí, de más atrás, donde, pues que lo haga el que más sabe. No se trata de eso. El que más sabe, y si es muy inteligente, va a ir desarrollando las habilidades de liderazgo, y que eso incluye el dejar, el dejar que otros también hagan, ¿sí? Muy importante conocer las habilidades de tus compañeros de equipo y aprovechar las habilidades. Fíjense, en la diversidad de cada uno, o sea, en las diferencias de cada uno, es lo que enriquece, es lo que hace fuerte a un equipo de trabajo. Y como les digo, laboralmente no se puede hacer el trabajo solos.
Así ustedes vayan a emprender una empresa, necesitan apoyo contable. No podemos, pues, el ingeniero solo, ¿verdad? Necesitan, apoyo administrativo, quizá. Entonces, no se puede completamente solo, ¿sí? Entonces, sí, esta es una carrera de trabajo en equipo. Y lo van a ver durante toda su carrera, sobre todo ya a partir del tercer semestre. Siempre les hago yo, ¿no? El comercial de todas sus materias. Pero ahí les va. En tercer semestre llevan 2 materias que tratan mucho de esto. Una se llama administración y la otra se llama administración de la calidad. Y en ambas, se va a hablar de, liderazgo y trabajo en equipo, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a hablar mucho en fundamentar una cultura en cada uno de ustedes, o sea, cada uno de nosotros que de esa forma nos movamos sobre, la búsqueda del trabajo en equipo y cómo vas o cómo puedes mejorar ese trabajo en equipo. Y fíjense, en octavo semestre se da, ya para el cierre de la carrera, se da una clase que se llama liderazgo y desarrollo profesional. O sea, todo eso que juntaste dentro de todas tus materias, cómo, complementas aquello que te falte todavía de esa formación, para que de tal forma cuando ustedes se gradúen, pues ya tengan todas las bases, pero sobre todo también una práctica de esas mismas bases, ¿sí? Em, bueno, esta es la carta descriptiva, nos vamos a brincar a las temáticas, vamos a verlas. Miren, son 6 unidades esta materia y está planteado la primera unidad para ver la estructura. Y aquí era donde yo les decía cuando llevaban química que pues era muy importante poner atención en los enlaces, entender cómo se unían una molécula y otra, cómo se unían un átomo y otro, porque es lo primero que vamos a estudiar. De hecho, las diapositivas ya las tienen publicadas, ahí están en la plataforma en Canvas. Hay mucha más información que tiene la plataforma, pero que se las tengo en modo oculto para no revolverles, porque sí, somos muy curiosos y luego, sí, voy a entrar y voy a ver, y eso de qué se trataba, y luego ya se pierde. Pues no quiero que se me pierdan. Sin embargo, ahí en plataforma ustedes tienen, al principio tienen incluso algunos libros, si gustan bajarlos, también para que tengan también consultas, se les van a encargar incluso algunas investigaciones de esos libros, para que no se vayan directamente nomás al internet, ¿sí? Bueno, miren, la estructura de materiales va a hablar de, como ven en el punto 1.3, estructura atómica y electrónica, y nos lleva a la estructura cristalina. Ya en química se vieron redes de Bravais, pero se ven así por encimita. Pero aquí nosotros vamos a estudiar la estructura bien y es muy, muy importante que entendamos bien de qué trata esa estructura. Y ya para la semana que entra nosotros vamos a saber bien qué es un cubo, una estructura cúbica centrada en el cuerpo, centrada en las caras. ¿Qué diferencia hace esto? Lo vamos a entender en la unidad 2 y la unidad 3 de cómo tratamientos térmicos hacen un cambio que cambie la parte centrada hacia el exterior, cómo puedes agregar otros elementos a la misma estructura cristalina. Entonces, aquí viene de una vez, pues les hago el comercial, que me pongan atención con esto. Para la clase, la otra semana, o sea, no es la de esta semana, porque esta semana ya quedamos que nos vemos en la segunda sesión, pero para la otra semana, cuando ustedes tengan tiempo de ir a una papelería, hay que tomarse ese tiempo con mucho cuidado. Recuerden que estamos en pandemia, se cubren, cuidado de las manos y todo eso. Hay que conseguirse plastilina. Sí, como que el kinder, ajá. Hay que conseguirse plastilina. Venden unas plastilinas que son unos cuadros, cuestan algo así como 10 pesos. No vamos a gastar mucho, no se trata de que, no, ¿sí? Si ya tienen de algún hermanito, primo, el vecino tiene plastilina, pídanselas, luego se la regresan. Se la pueden regresar, no pasa nada, ¿sí? Em, van a ocupar esa plastilina, van a ocupar palillos, como palillos de dientes, es lo más fácil de trabajar con ellos, ¿sí? Palillos o picadientes.
También si ya hay en casa, nomás agarramos unos de ahí. Esos no los pueden regresar, ¿no? A la cajita porque sí los vamos a ensuciar. Entonces, eso sí, vamos a considerar un poco de desperdicio, ¿sale? Este, si todavía tienen por ahí de cuando ustedes estuvieron, pues ya en la prepa sí usaron transportador, creo, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos un transportador, ese que mide los ángulos, ¿sí? Eh, Cuestan como 1 peso, 2 pesos, si no lo tienen, entonces sí es importante. Otra cosa también, si tienes acceso a una impresora, pues puedes, este, cortarlo, imprimirlo, lo cortas y una regla también. O sea, necesitamos tener eso. Si tiene el primo, el vecino, alguien por ahí deben de tener en su casa del juego de geometría que les quedó de cuando iban a la prepa, por ahí lo tienen arrumbado, sáquenlo, ¿sí? Es bien importante para las estructuras los ángulos. Los ángulos nos dicen parte de cómo va a estar la estructura cristalina. Entonces, sí, vamos a construir estructuras, para eso queremos la plastilina. La plastilina la vamos a usar para representar átomos o moléculas. Primero vamos a hacer planos en 2 dimensiones y luego vamos a hacer planos en 3 dimensiones, de eso trata. Y entonces, esa práctica la vamos a hacer la semana que entra, luego, luego, ¿sí? Para que no se me aburran. Pero es bien importante, fíjense, porque eso, el que lo podamos tocar y lo podamos ver a nivel macro, lo que realmente no podemos ver a simple vista de un material, eso nos va a ayudar a comprender, ¿sí? Finalmente comprender cómo es una estructura, realmente una estructura cristalina. Que, les adelanto, pues no es nada más hacer cubos, nosotros vamos a hacer estructuras cúbicas, vamos a hacer estructuras hexagonales, este, trigon trigonales o triclínicas también, centradas en las caras y en el cuerpo. Entonces, más o menos andamos haciendo, de 5 a 6 estructuras diferentes, pero como las hacemos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, pues más o menos andamos haciendo entre 10 y 12, situaciones distintas, ¿sí? Entonces, sí, se pone muy divertido, aquí les ponemos la muestra y lo se quedan haciendo en su casa muy a gusto, ¿sí? Entonces, sí, espero que, si hayan escuchado, ya, pues, ya les avisamos. Ahí en la plataforma está, si tienen ya a la vista el manual de prácticas, esto sería la práctica uno. La práctica uno está acompañada de otros archivos más que les habla sobre estructuras para ayudarles tanto a hacer la práctica como para el reporte también. Entonces, sí, igual, si quieren irlo viendo para que vayan viendo el manual, ahí le pusimos unas fotos también, entonces más o menos se pueden ir dando la idea de qué es lo que van a construir ustedes, ¿sí? Bueno, regresando a la carta descriptiva, les platicamos aquí. Para la segunda parte hablamos de transformaciones y tratamientos. Vamos a hablar de los tratamientos térmicos y termoquímicos. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y hablamos de la solidificación, súper importante para nosotros, que incluso va muy de la mano con esto de los tratamientos térmicos. La solidificación se da muy distinto de acuerdo a cómo se dé el enfriamiento de un material, sobre todo para los materiales metálicos, pero también para los materiales cerámicos. Es muy importante, la parte del enfriamiento. Cada material, pues sí les adelanto, cada material tiene sus diagramas de temperaturas, de concentraciones. em, entonces, según el tipo de material, es el comportamiento que va a tener. Por eso aquí nosotros vamos a hablar de esto, el punto 2.4, que nos habla de transición de fases, los diagramas de fases, mucho énfasis vamos a hacer ahí, sobre todo si nos vamos acá a la parte de aprendizaje, en la carta descriptiva, vamos a hacer un enfoque muy fuerte en el diagrama de fases fierro-carbono, o mayor conocido como la segunda parte que ustedes ven ahí, que es fierro Fe3C, que es carburo de fierro, fierro, carburo de fierro. En ese diagrama de fases hacemos un énfasis grande que se tiene que poner mucha atención, porque cómo cambia según la temperatura
la propia concentración del material y la concentración cristalina. O sea, sin hablar de volver el material líquido, nosotros ya tenemos el cristal, al cambiar temperaturas, cambia realmente. Entonces, es bien importante saber eso porque, no necesariamente tenemos que hacer cambios de fases completamente. O sea, cuando antes de esta materia, nosotros hablar de fases era sólido, líquido, gas. Eso eran nuestras fases, que era hablar de fases de estados de la materia, ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a hablar de fases según la estructura del material. O sea, por ejemplo, este material que es el carburo de fierro y fierro, arriba de 730 grados ya, a los 730 grados Celsius, tiene una estructura cúbica centrada en las caras, pero debajo de los 717 grados Celsius tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, eso sí hace diferencia, ¿sí? Y además, si más subimos la temperatura, llegamos a encontrar una estructura cúbica ya sin nada centrado en ninguna de las caras. Y eso luego lo vamos a concentrar en que eso forma granos, y los granos son parte de las fases. Y cómo se junte un grano con otro es parte de las fases. Y es lo que me va a dar al final las propiedades del material. Estoy hablando de materiales metálicos directamente, pero es lo que me va a dar que el material sea duro, que tenga cierta dureza, que tenga cierta maleabilidad, que tenga capacidades, pues, para ser trabajable o no, em, que sea quebradizo o frágil. Entonces, todo eso de la estructura, eso me va a decir. Eso es lo que vamos a aprender, ya yéndonos de una vez por la parte de la unidad 2, ¿sí? Tenemos más, acuérdense que les dije que eran 6 unidades. La unidad 3 es mecánica de materiales. Aquí, muchachos, ¿cómo? Ustedes llevan una clase de mecánica a la par. La mecánica es la parte de la física que estudia, voy a decirlo así como muy simple, ¿no? La materia en movimiento. O sea, los cuerpos en movimiento y los clásicos problemas de mecánica es que yo tengo un objeto que se está moviendo, que lo puedo tener en un punto y luego lo muevo a otro y yo puedo decir a través de esos dos puntos qué sucedía y ya calculo qué pasó ahí. Y luego la unidad 2 y 3 luego les hablan de movimientos en 2 dimensiones, donde hacen la parábola. Está muy padre, ¿no? Pero la primera unidad les habla de vectores, o sea, yo tengo esto, tengo un objeto en un punto, se mueve hacia el otro punto, yo quiero ver esa trayectoria, cuál fue el sentido de esa trayectoria, luego lo ven en 3 dimensiones. Y esa parte vectorial a nosotros nos sirve mucho en lo que sucede con los materiales. Sobre todo, igual desde la unidad 2 para nosotros, donde vemos ya las estructuras, el comportamiento y todo, hay partes donde viene todo expresado en vectores. Entonces, sí es muy importante que pongan atención allá y aquí también. Entonces, les va ayudando, en el que veamos cosas también en esta materia, aplicaciones de aquello porque cuando lo ven así nada más dicen: "Ay, ¿esto para qué me sirve? A mí no me interesa la mecánica", y no, es muy, muy importante, muy padre la mecánica. Luego, aquí nosotros utilizamos algo que ven ustedes ya al final de la materia, nosotros lo vemos en la tercera unidad, donde habla de, torsión, flexión cortante y torsión en vigas, lo que ven ustedes el punto 3.3 y el punto 3.2 de esfuerzo y deformación normal. Esto lleva, fuerzas, primeramente, que es la parte de la utilización de la segunda ley de Newton, que se ve más o menos en la unidad 3, unidad 4 en mecánica. Nosotros aquí vemos aplicación directamente, ¿sí?
Y, luego la parte de torsión, se ve en mecánica al final y a veces no se alcanza a ver, ¿no? Entonces, aquí lo vemos también en la aplicación, que es, los torques, que son movimientos dentro de un material o utilizando materiales, cuando tienes 2 materiales y que tiene que resistir esa torsión. Si no la resiste, no nos sirve. O sea, imagínate que tienes un material, dando, vueltas y, tiene una carga de toneladas que tiene que estar moviendo. Entonces, esto es un movimiento constante. Si nosotros no conocemos bien la resistencia del material, nos truena y nos truena el proceso y nos deja sin trabajar por varios días. Entonces, eso es una pérdida industrialmente que puede representar millones de pesos o de dólares, ¿sí? Porque el ingeniero no se dio cuenta que estaba cargando de más el equipo, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve súper interesante esta materia, ¿eh? Porque podemos, trasladar muy bien la utilización de las otras materias dentro de aquí y ver que esto aplica para toda su vida, ¿no? Luego vemos unidad 4 que es metales y aleaciones. Todavía hasta aquí, si se fijan, en realidad todos los ejemplos, viene mucho, mucho ejemplo viendo sobre metales. La unidad 5 y 6 son las unidades que nos van a hablar de materiales no metálicos. Aquí, metales y aleaciones, vemos propiedades sobre todo, propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas, biológicas. Vamos a ver la producción del material, cómo se da en la industria, cómo se transforma estructuralmente. El punto 4, 5 y 4, 6 se apoyan de los puntos desde la unidad 2, donde se ven los diagramas de fases, hasta aquí también, ¿no? Se tiene que volver a jalar esa información. Y vean esto que aparece aquí, unas normas para, en el caso de los aceros, normas para selección de materiales, normas para hablar de esos materiales. O sea, lo que estamos hablando de propiedades del material, que viene en el punto 4.2, se puede expresar en un simple código de un material. Por ejemplo, en el caso de SAE y AISI, que tienen códigos muy similares, podemos tener, por ejemplo, un acero, este, 1040, que eso nos habla de un acero simple al bajo carbono, que tiene, no tiene concentración de cromo, níquel, es simplemente una concentración de carbono y tiene un 0.40% de carbono en esa aleación. Pero así también podemos hablar de aceros que sean 13, 1345, por ejemplo, y ya donde el 1 representa que es un acero carbono, el 3 nos va a representar que tengo una aleación que seguramente es con cromo y además me va a representar el rango de la cantidad de cromo que lleva ese acero y luego me va a decir ahí que el porcentaje que traigo de carbono. Entonces, se vuelve muy interesante cómo todo eso se concentra en un código nada más. ¿Y esto para qué es? Bueno, para llevarlo a los catálogos, para cuando nosotros tengamos que adquirir el material o vender el material, pues se sepa, sea mucho más fácil, ¿no? Eso se vuelve a ver en la unidad 6, donde hay que seleccionar material. Directamente se ven más normas, más códigos. En la unidad 5 se ven los materiales no metálicos, como son los poliméricos, los cerámicos, los compuestos o compositos y los nanomateriales. Esta unidad va a tomar a todos esos materiales y la unidad 6 finalmente cerramos la materia con selección y manufactura de materiales. Tanto cómo hacerlo nosotros si vamos a pertenecer a ese tipo de industria o bien en cualquier otro tipo de industria, sobre todo, por ejemplo, en manufactura con los materiales, cómo se lleva a cabo la devastación de un material, cómo se utilizan los tratamientos térmicos para reforzar todavía más esa pieza de equipo que lleva un material en específico, ¿sí?
Entonces, todo esto realmente, pues, obviamente me lo van a entender cuando vayamos viendo unidad por unidad, ¿sí? Si ustedes observan, cada parte de la carta descriptiva tiene la cantidad de horas, ¿sí? En Canvas, en la plataforma, ustedes podrán observar que hay un programa que es una hoja de Excel. Ese programa les va diciendo semana por semana cómo va a estar el aprendizaje con respecto a cada uno de los temas, ¿sí? Entonces sí, está muy bien y recomendable que ustedes vayan a ver ese trabajo que está en la plataforma, donde pueden observar, pues, la programación. También aquí voy a mostrarles, es un documento en Excel, se los voy a mostrar igual en general, porque ya les hablé de la temática, pero igual también se los voy a mostrar. Aquí les voy a compartir la pantalla y ustedes pueden ver aquí que es un documento en Excel. Tiene, como es una materia que damos a los 2 grupos, entonces tiene aquí al principio qué días vemos con cada grupo. Entonces, en el caso de ustedes, nos vemos martes y viernes, ¿sí? Entonces, este viernes, nada más recuerdo que este viernes sí nos vamos a ver para dar la introducción ya a la clase, a la materia, ya en la unidad uno. Ya trabajaríamos con la unidad uno. Y ya la próxima semana nos veríamos el martes y va a ser una clase, corta, de tal forma que sí nos veamos el viernes para la parte práctica. Esto no va a ser todas las semanas, se los aclaro. Únicamente cuando tengamos práctica y no necesariamente nos vamos a ver en directo, en vivo o en directo, sino en algunas ocasiones, yo ya, habré grabado un video donde ustedes puedan ver la práctica, sobre todo con la parte de los simuladores. Hay unos simuladores que, yo uso para esta clase que son de Steel University, o si lo tradujera, es como la Universidad del Acero. No es propiamente, un centro de estudios como el nuestro, ¿no? Es un lugar donde estudian al acero y, y hay venta de productos y además, pues, tienen, este plus que nos permite ver la utilización del material a través de las prácticas. Entonces, como no los podamos ver en presencial, vamos a ver esa parte en los, em, simuladores también. Entonces, esos días, no nos veríamos el viernes y ya. La mayoría de las veces nos vamos a ver los martes, ¿sí? A esta hora. Entonces, miren, aquí pueden ustedes ver, está concentrado hacia, de izquierda a derecha por semanas. Y hacia abajo en las columnas tenemos la temática, está, reducido nada más ahí. Y tienen por colores, les pusimos una clasificación en colores para que lo vean todavía más fácil, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven la representación de la primera unidad en este color como entre amarillo y naranja, la representación de la segunda unidad de las, semanas de la cuarta a la sexta. Quiere decir que para el primer examen parcial, aquí está la programación, habremos completado la unidad uno y la 2, ¿sí? Y, luego las siguientes 4 semanas se trabaja la unidad 3 mecánica de materiales, aquí la pueden observar en su coloración un azul. La unidad 4 vamos a haber empezado, esa unidad 4 y ya vamos a estar evaluando, entonces la evaluación del segundo parcial lleva una parte de la unidad 4 y toda la unidad 3, ¿sí? Luego ustedes pueden observar que continuamos con la unidad 4, luego viene la semana 14, donde estudiamos por 2 semanas y media, por eso ustedes ven aquí, estas unidades son de 10 horas, por eso cruzan a 2 semanas y media, la unidad 5 y la unidad 6, ¿sí? Y aquí ven, al finalizar, durante la semana, 18, tenemos la última evaluación parcial, ¿sí? Este es un documento que ustedes pueden ver ahí en plataforma, ahí lo tienen disponible para que lo consulten, ¿sale? Entonces, eso es a grandes rasgos de qué va a tratar la materia. Entonces, aquí está la presentación tanto de la carta descriptiva, la programación de la clase
Y muy importante, los criterios de evaluación, que ustedes los conozcan desde el primer momento.